En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 6, y leemos del versículo número 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse los que tienen donde sentarse. Esta noche hemos leído esta escritura del capítulo número 6, y quisiéramos todavía hacer una breve oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder adorarte, poder bendecir tu nombre y poder, Señor, también meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos, Señor, hables a nuestras vidas. Señor, trae tu palabra a nuestros corazones y bendice, Señor, tu iglesia, tu obra de una manera extraordinaria, de tal manera que podamos ver, Señor, la multiplicación de los discípulos en esta generación postrera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Digan amén. Esta noche, queridos hermanos, quisiéramos pensar brevemente en este capítulo, estos versículos que hemos leído, el capítulo número 6, en algo que está relacionado, yo diría, a no impedir el desarrollo o el crecimiento de la iglesia. O sea, cómo buscar, cómo se solucionan los problemas para el crecimiento. Es importante que nosotros entendamos cómo solucionar los problemas para el crecimiento. Tal vez ustedes, o no todos, sabemos cuáles son los problemas para el crecimiento de una iglesia o de la congregación o de la iglesia del Señor en general. Sin embargo, este asunto de este capítulo nos muestra cómo solucionar los problemas para el desarrollo, para el crecimiento de la obra. Debe de ser y es y debe de ser parte de la mentalidad, de la visión de la iglesia, el que un día, como dice la escritura, la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Debe de ser y es y debe de ser, hermano, esa visión nuestra. Como las aguas cubren la mar, que así sea el conocimiento de la gloria del Señor en la tierra. Nosotros no tenemos otro anhelo que los hombres puedan conocer al Hijo de Dios, que puedan conocer la gracia de Dios, porque no hay esperanza para el ser humano, y en vano vive, en vano trabaja y en vano hace lo que va a hacer si nunca conoció la gracia de Dios. De nada sirve, y la Biblia dice, el profeta habla, dice claramente que, hermanos, de nada sirve haber inclusive nacido
Y de nada sirve haber trabajado si no conoció la gloria de Dios. Ahora, entonces, para nosotros la única visión que tenemos es que un día, así como las aguas cubren la mar y la tierra, así también el conocimiento del Señor llegue a todos los hombres. Sin embargo, en esa carrera, hermano, la Biblia nos muestra desde los capítulos iniciales de este libro de los Hechos, que es básicamente la historia de la iglesia inicial. Encontramos nosotros que esta iglesia tuvo que no solamente enfrentar una serie de circunstancias, sino también sobreponerse a ellas, porque eso es lo importante en la vida. No es que decir yo tengo muchos problemas, pobrecito yo, nadie sufre como yo y nadie tiene las circunstancias que yo tengo, y desplomarse. Eso es fácil. Eso yo diría es de cobardes. Y luego diría que no es propio del ser humano, porque nosotros fuimos creados a la imagen del Dios de los cielos. Y ustedes saben lo que la Biblia dice, que Él jamás ha salido derrotado y jamás saldrá, hermano, derrotado de ninguna batalla, sino Él es el poderoso en batalla, el que se someten los pueblos bajo sus pies. Entonces, si nosotros somos creados a imagen de Él, nosotros no podemos pensar que alguna circunstancia habrá de doblegar nuestra vida. Nosotros no podemos ser de los que piensan que la iglesia, hermanos, va a detenerse, y porque la iglesia pues pasa muchas pruebas y que el tiempo está muy difícil. Nosotros no podemos ser de esa clase de pensantes. Nosotros tenemos otra mentalidad que se asocia con Josué, que se asocia con Caleb, que fueron aquellos que entraron a la tierra prometida y, hermanos, dijeron: es verdad, hay carros cerrados, hay murallas terribles y su tierra es tierra pantanosa. Con ellos está el brazo de los hombres, pero con nosotros está el brazo de Jehová. Y dijeron: subamos y conquistémoslos. Es decir, que ellos no se asociaron con los 10 espías restantes, sino se asociaron con la mentalidad de Dios. Y esa es la mentalidad que debe de, hermanos, poseer la iglesia del Señor. Para que ustedes vean rápidamente, si tienen la Biblia abierta, tienen permiso ahora para ver algo interesante aquí en el capítulo. Solamente quisiera mostrarles el capítulo 2, versículo 41. Versículo 41, capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos dice? 3,000 personas. Aleluya. Capítulo número 4. Capítulo número 4. Dice el versículo número 4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era, ¿cuántos dice? 5,000. 3 y 5, 8. Capítulo número 4. Capítulo 4, verso 32. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y la multitud de los que había creído. Es decir, que no eran 4 grupos familiares desteñidos, 4 zonas raquíticas, sino dice: se añadieron, capítulo 2, se añadieron 3,000 personas. Capítulo número 4, verso número 4, se añadieron 5,000 personas. Capítulo 4, verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído. Es decir, que era algo extraordinario que estaba sucediendo.
El crecimiento era algo propio de todo esto, de toda la obra. Dice el capítulo 5, versículo número, pueden verlo ahora, léanlo, 5:14. Y los que creían en el Señor iban disminuyendo día con día, y las zonas se iban cerrando y los grupos iban para atrás. Y cada semana se cerraban más grupos. Lo que dice es: y los que creían en el Señor aumentaban más. Y luego dice: gran número. Yo cuando leía esto, ¿saben qué pensaba? ¿Qué diablo le pasará a la iglesia ahora, mano? ¿Qué diablo le pasa a la iglesia? Que aquí solo habla de grandezas y de desarrollo. Y si ustedes leen el capítulo 2, dice 3,000. Capítulo 4, 5,000. Capítulo 4, la multitudes. Capítulo 5, se aumentaban más. Capítulo. Capítulo 6. Capítulo 6 dice, versículo número 1: en aquellos días, como decreciera el número de los discípulos, así dice. No dice decrecía, sino que como dice, y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Hermano, qué crecimiento más glorioso. ¿Qué diablos le pasará a la iglesia ahora, hermanos? Que dice aquí multitudes. Dice, se aumentaban más, crecían más. Se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Es decir, que era como una explosión. Y en realidad, hermano, como que en realidad la mentalidad de la iglesia estaba como llena de ese mismo espíritu. Estaba contagiada de que el evangelio que ellos tenían era un evangelio sumamente efectivo y poderoso. Yo no sé cuántos líderes habrán esta noche aquí, desde pastores para abajo, o desde líderes para arriba, o desde asistentes de reunión familiar hasta arriba, que no hay asistentes, pero desde asistentes para arriba apenas hay líderes. ¿Cuánto más van a haber asistentes? ¿Cuánto menos? Pero ese es trabajo ya privado. No se metan con los pastores, porque le vas un tapaboca le van a dar. Pero la realidad es de que cualquiera que sea líder, según esto, hermano, parecía que veía o tenía en la mente, ya era influenciado para un desarrollo, para un crecimiento. Porque venían acá, multiplicando, y el número de los discípulos se multiplicaba, y se multiplicaba grandemente, y crecía grandemente, y la multitud de los que se habían creído, o decir que esto era increíble, se añadían por tendaladas. Bueno, fíjense que dicen por ahí, no es que me conste, pero es probable que sea verdad. Pero me contaban de una iglesia que el pastor empezó a decir: Señor, ¿cuál es el método para crecer? ¿Cuál es el método para crecer? Y dice que en un solo fin de semana la iglesia creció 12,000 personas. En un fin de semana. Creció 12,000 personas. Uno cuando lee alguna narración de ese tipo dice: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Igual como cuando uno lee el libro de los Hechos, dice: y se añadieron 3,000, se añadieron 5,000, y la multitud de los que habían creído se aumentaba cada vez más, y el número de discípulos crecía. Es decir, que cada capítulo, y si uno sigue aquí adelante, no todos los capítulos son tan extraordinarios y tan gráficos como esto, pero sí se habla en el capítulo número 8 de que Samaria oyó la palabra de Dios.
que se convirtieron y que Samaria había sido impactada por el poder de Dios. El capítulo número 10, cuando ya el Señor también visita a Cornelio y la gentilidad, igualmente empieza a ver como un desarrollo y desarrollo y desarrollo, siempre de multitudes de maravillas. Entonces cuando uno piensa en nosotros, dice uno, ¿qué diablo nos está pasando? Ustedes nunca se han puesto a pensar que este libro no es para ponerlo en una vitrina, digamos, voy a decir más o menos así, ¿no? Aquí ve, vaya, adoren el libro, como que si estuviera en una vitrina. No. ¿Sabe para qué sirve esto? Para corregirnos, para enseñarnos, para instituirnos en la verdad y en el temor de Dios y en la forma de Dios de hermanos, de bendecir la vida. Es decir, que nosotros debiéramos encontrar aquí la forma de vida, hermanos, yo diría saludable, la forma de vida estable, la forma de vida victoriosa. Eso es decir, que uno debe leer la Biblia desde la perspectiva de extraer algún beneficio de ella, de extraer la luz de Dios, de extraer de ella la guianza divina. Uno debe de leerla, abrirla y leerla y decir esto sí, claro, Señor, gracias por corregirme, gracias por enseñarme. Pero uno no puede leer la Biblia como que fuera una novela o como que fuera cualquier cosa de entretención, sino que uno debe de leer la Biblia para sacar el mejor provecho. Entonces cuando nosotros pensamos o vemos que la iglesia al principio crecía en 3,000, crecía en 5,000, luego la multitud se añadía, luego la multitud de los que habían creído, luego se añadían más y más, y miles más, y miles más. Y nosotros somos de esa misma iglesia, solo que a nosotros se nos trabaron las carretas hace tiempo. Si hay grupos cristianos, grupos así familiares que no lo comparten un año, zonas y distritos o áreas que pasan un año, 6 meses y dicen no, ¿y cuántos grupos va a abrir? Bueno, es que hemos abierto, hermano, dice, se defienden los hermanos, ¿verdad? Es que hemos abierto, dice. Hemos recuperado. ¿Cómo así recuperado? Es decir, que entonces andan perdiendo gente, pues. Aquí no habla de perder gente, aquí lo que habla es de que la multitud se añadía, eran más. Entonces, ¿qué diablo nos está pasando? ¿De qué dije que les iba a hablar esta noche? Todos se callan, solo él. Correctamente, más o menos bien contestado. Dice el hermano, ¿cómo solucionar el problema del crecimiento? ¿Cómo enfrentar esta situación que socava el desarrollo de la iglesia? Y que no puede ser, porque nosotros hemos sido puestos para crecer, para desarrollar, para ser vencedores. Nosotros nacimos en Dios para avanzar. Dios nos sacó, es lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Dios nos trajo a este lugar para volver atrás. No, dice, no, nos trajo acá para conquistar la tierra que Él nos dio. Digan gloria a Dios, pues. Dios no nos trajo, hermano, de Guatemala para Guatepeor. No nos sacó de las llamas a las brasas. Eso no tiene sentido. No nos sacó de un estado de medio ceguera a ceguera total. Dios no nos sacó de la penumbra a la tiniebla. Dios nos sacó, hermanos, y nos trasladó a la luz admirable. Y como dice el proverbio, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Irán de poder en poder, irán de gloria en gloria. Eso sí se parece a esto de verdad. Eso sí se parece. 3,000 la primera redada, 5,000 la segunda predicación. La multitud de los que habían creído
no se podía contener y se multiplicaban y crecían más y más. Y no leí el final del capítulo 2 que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que lo normal para la iglesia, el principio, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era lo normal? ¿Y lo que es lo normal para nosotros? No van a contestar, pues. ¿Qué es lo normal para su zona? Hoy no están todos los pastores aquí, o ya se sientan por otro lado para que yo no los esté viendo, pero ¿qué es lo normal para nuestros grupos, para nuestra zona, para nuestros eventos que hacemos? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Lo normal es que, bueno, con que 2 o 3 estén en mi nombre, el Señor estará ahí. Sí, porque ya saben que más de 2 no van a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí hay, yo diría, hay, hermanos, primero hay 2 áreas de combate. 2 áreas de combate que muestra la Biblia y la manera de solucionarlo. 2 áreas de combate, 2 maneras de solucionarlo, para que nosotros nos alineemos dentro de la visión y el concepto de la iglesia primitiva. Ya se imaginan ustedes a estos apóstoles, a estos cristianos, después llegar a algún pueblo y predicar y no pasaba nada. Ha de haber sido bien frustrante, porque ellos ya traían una forma, un molde. Ellos ya traían, no, donde tiramos la red funciona. Si la tiramos en el nombre del Señor, funciona. Y aunque hayamos pescado toda la noche, funciona, porque el Señor los había educado así. No sé de dónde diablos ustedes no fueron educados de esa manera, hombre. A saber de dónde, que aunque sea, como dice, aunque sea de las migajas que me dé, dice la gente. Que sea salvo y me ponga, aunque sea barrera en el cielo, yo estaré feliz. No, es que esa no es la posición. Irán de gloria en gloria, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. No es otro concepto. El otro concepto se llama levadura de Satanás. Levadura de Satanás es cuando nosotros mismos toleramos que el deseo de la obra y de la vida personal y de la obra de Dios haya tomado otro tinte. Ese es aceptar ya las reglas del diablo. ¿Cuáles son las reglas del diablo? Hurtar, matar, destruir. ¿Cuáles son las reglas del diablo? Es robar. ¿Recuerdan ustedes aquella enseñanza que el Señor dio cuando dice la Biblia que sembró el padre de familia, sembró buena semilla? Pero dice que cuando los obreros fueron a dormir, vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Por qué sembró cizaña el enemigo? ¿Por qué sembró cizaña el enemigo? ¿Por qué sembró cizaña el enemigo? ¿Por qué? Para destruir, correcto, para evitar ¿qué? Evitar el fruto, evitar el desarrollo, evitar el crecimiento, que ellos se frustraran, que ellos creyeran que Dios no tenía poder, que ellos creyeran que Dios estaba terminado, que ellos creyeran que ya no se puede hacer nada. Entonces uno dice: ay, es que antes, hermano, cuando empezamos con los grupos, ¿cómo crecíamos? Váyanse al diablo, mano. Eso es creer que Dios funcionó hace 20 años y hoy no funciona. No me pongan enojado que les voy a tirar una patada esta noche. Pero eso es creer que Dios ya no tiene poder, y que la visión de Dios y la visión de la iglesia, hermano, ha menguado y leudado y ya no es la misma. Hermanos, si Dios no es el mismo para nosotros, nosotros no podremos prevalecer. Pero gracias a Dios que Hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre.
Digan gloria a Dios, pues. Aleluya. Entonces el problema del crecimiento, ¿de dónde está el problema del crecimiento? ¿Dónde está? En el descuido, correcto. Está bien, el descuido. Hay dos áreas donde vamos a encontrar siempre oposición y dos maneras de resolverlas. La primera área es el mundo. La primera área es el mundo. Y fíjense que es interesante que aún en la historia del libro de los Hechos se involucren o se mencionen estas dos áreas como áreas que son áreas que atacarán la vida, la fe del creyente. Por ejemplo, el capítulo número 4, por ejemplo, que hemos leído, el capítulo 4. El capítulo 4 habla que a los apóstoles los amenazaron y los metieron a la cárcel. Hay dos áreas en donde Satanás va a tratar de impedir el avance de la obra. La primera de ellas es las presiones del mundo. Entonces el creyente que se deja embaucar, amedrentar por las fuerzas del diablo en el mundo, por supuesto va a detener su impulso para servir al Señor. La Biblia dice en el capítulo 4 que los amenazaron, los intimidaron, los metieron a la cárcel, los amenazaron y luego era como para que ellos nunca más volvieran a predicar. Pero la Biblia dice que Pedro, conocidísimo el pasaje, Pedro, cuando le dijeron no os hemos dicho que no habléis más en ese nombre, entonces Pedro dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Luego le dijeron: nosotros somos la autoridad y les ordenamos que no hablen más. Pedro contestó y dijo: juzgad vosotros si es menester obedecer a quién primero, a Dios o a los hombres. Estos eran imposibles. ¿Cuántos de nosotros, por amenazas del diablo, materiales del mundo, dejamos de servir al Señor y cambiamos nuestra tonada y ya no somos quienes vamos en el mismo espíritu de esperar que las multitudes conozcan la gracia y la gloria de Dios? Algunos de nosotros solo empezamos a tener algún tipo de problema en la casa y ya cambiamos nuestro rostro. Empezamos a tener algún problema en el trabajo y ya no queremos servir al Señor. Eso es lo que precisamente es el área donde el diablo va a trabajar. Y la otra área es adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia es la otra área donde el diablo va a trabajar. Porque fíjense que uno aquí a veces dice: bueno, con este montón de hermanos yo ya no quiero seguir. Hipócritas, haraganes. Entonces como que el diablo le mete a uno un montón de cosas en contra de los hermanos y empieza uno a sentir que en lugar de tener aliento, solo les mira uno a la cara y dice: mejor ahorquémonos todos. Porque ya se le mira lo haragán, le dice uno su reporte: pues no lo traje, hermano. Le dice uno: hermano, y la ofrenda me la gasté, hermano. Hermano, y lo que habíamos quedado después, es que fíjese que tuve un problema. Es decir, que aquí adentro no sé dónde es peor. ¿Dónde es peor? ¿Afuera o adentro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde es peor la oposición del diablo? ¿Adentro es peor? Porque adentro ya cuando, hermanos, como dice el Salmo, no fue el enemigo mío, dice, sino fue el compañero mío. O sea, Judas, se refiere a Judas el Salmo, el que estaba adentro. Judas fue peor que todos y estaba adentro y hasta comía en el mismo plato del maestro. Es decir, que lo besaba, estaba con él, estaban juntos. Y resultó ser la peor prueba que jamás habrían de tener. Así que, hermanos, bienvenidos a esta jaula de tigres. Porque aquí uno afuera, pues ya, uno allá afuera dice: eres el diablo, que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda, y uno hace fe, porque esa sería la contraportada de los ataques en el mundo. Uno debe de mantenerse fiel y uno debe hacer fe y luchar.
Pero dentro de la iglesia, con tantas circunstancias, testimonios y situaciones que nosotros cruzamos, a veces uno dice, no, yo mejor voy a buscar otra iglesia. Y se va a la otra y peor. Y va a otra, sí, ahí no sabe que todos son diablos, pero andan disfrazados. O sea que es peor. Es peor, y uno va buscando. Y entonces, ¿cómo resolver el problema? Fíjense, hermanos, que este capítulo 6 habla de problemas internos. Y aún yo diría el capítulo 5. El capítulo 5 habla de problemas internos de la iglesia, de infieles, de tramposos. Del capítulo número 5, Ananías y Zafira, tramposos que podían haber hecho que uno desistiera. Y el capítulo 6, ¿qué problema es el que había ahí? ¿Cuál es el problema que había ahí? Fíjense, hermanos, que ahí había un problema de carácter racial. Ahí había un problema racial, porque dice que los griegos estaban protestando porque sus viudas no se les atendía como se atendía a las viudas de los judíos. O sea que el antiguo problema judío-gentil, aquí, a pesar de que Cristo había muerto y que había derribado la pared intermedia para hacer de ambos un solo pueblo, parecía que no había sido subsanado el problema, sino que seguían todavía con esas raíces de que este es judío, den lo que hay que dar, y esta es griega, las griegas que se esperen, las viudas judías primero, las viudas griegas que se esperen, si hay, les vamos a dar. Esos hermanitos así son el diablo, mano. Es decir, que eso ya es problema interno. Entonces empieza la fe de los que participamos, empieza a titubear. Y entonces toda la visión de avance, de crecimiento, de desarrollo, pareciera que es ahí donde se frustra. Porque uno empieza, por un lado, si está en el mundo, las oposiciones del mundo. Y si está en la iglesia, empieza a ver las oposiciones de la iglesia. Que hay preferencias, hermano, aquí hay preferencias, hermano, aquí hay preferencias. Los mismos tocan todas las noches, hermano. Y solo al hermano lo dejan predicar cuando el pastor no está. Es decir, que preferencias. Empiezan a pensar que hay preferencias. Y uno empieza a agarrar llave. Y entonces, ¿qué ganas de predicar le van a dar y de servir? Si ya él está enllavado contra todos los que tocan, y contra todos los pastores, y contra todos los diáconos, y contra todas las diaconisas, y contra todo el sistema de la iglesia. La iglesia del principio, esto es precioso, porque también es implícito en el versículo, porque dice que la iglesia del principio tenía un fondo que ayudaba a las viudas para sostenerse. Eso es interesante. Y Pablo lo aclara a Timoteo diciéndole que se ayude a la viuda no menor de 60 años. Porque hay muchas viudas por ahí, decía, muy jóvenes. Esas que se vuelvan a casar, dice, y que críen hijos y que ya desarrollen su vida normal, porque esas viudas jóvenes son peligrosas. Andan chismeando y no se puede así. Eso es lo que dice Pablo, no lo estoy diciendo yo. No vayan a creer que tengo algo contra las viudas jóvenes. Sin embargo, dice que sean de 60 años y que se les ayude. Queridos hermanos, qué maravilloso cuando la iglesia como que está velando por todos los detalles para que nada se le escape de la mano. Eso es precioso, porque vela porque las viudas tengan, y vela por otros aspectos para que por ningún motivo se detenga el avance de la obra. Nosotros no podemos detener el avance de la obra por nada. Nosotros tenemos que ser esa clase de atleta que está en sus mejores condiciones todos los días, para correr 100 metros, para saltar con vallas, para saltar con garrocha, para alcanzar el máximo premio. Nosotros no podemos ser como débiles y que murmuradores de los demás. Nosotros no podemos dejar que la lucha interna destruya el avance de la obra. Y eso es lo que precisamente aquí nos enseñan finalmente, cómo enfrentar toda esa situación.
el asunto racial, que aquí se daba, era el origen de la mala distribución. Entonces aquí se proponen dos soluciones. La primera es, ¿cómo dijera la primera? Bueno, el orden no altera el producto, pero la primera es que no se debe sacrificar la verdad de Dios por nada. Ese es el primer principio. No se puede sacrificar la verdad de la palabra de Dios por nada. Eso es lo que los apóstoles dijeron. Miren, estos relajos que ustedes están haciendo de que las viudas no sé qué están peleando contra las otras viudas de los judíos. Hermanos, ¿qué pasa? Quieren que, miren, en un sentido, fíjense ustedes qué terrible es el diablo, y a veces uno no lo ve, es muy sutil. ¿Qué es lo que quería el diablo? ¿Saben qué quería? Que la palabra ya no se estuviera entregando. Eso es lo que el diablo quería. Entonces me empezó a poner una rebelión entre la gente, asuntos de raza, asuntos de comida, asuntos de que no me dieron el pan que me habían dicho. Pero eso todo era una estrategia diabólica para detener a los apóstoles en el estudio de la palabra de Dios, en su acción y en su consagración. ¿Dónde opera en primer lugar Satanás para destruir el avance de la obra? ¿Saben dónde? En el bloqueo a los que somos ministros de Dios. Ahí es donde inicia. O sea, en el bloqueo de la palabra, de la oración. Yo no quisiera esta noche preguntarles cuántos capítulos de la Biblia leyeron hoy, o cuántas horas oraron este día, o cuántos minutos le dieron al Señor. Pero se los voy a decir de una vez. Fue Satanás el que les impidió. Fue Satanás, porque Satanás sabe que el día que no hay revelación de la palabra, nosotros estamos perdidos. Si no hay un oráculo divino, si no hay un profeta de Dios, nosotros estamos perdidos. Si no hay un rema de Dios para nosotros, o sea, una palabra viva en nosotros, estamos perdidos. Entonces, vean ustedes, al pueblo de Dios en general lo turba para que la palabra de Dios ya no le llegue, porque al haber revuelta en el pueblo de Dios, entonces los apóstoles tenían que intervenir para que ellos mismos repartieran equitativamente la comida a las viudas. Y entre tanto ellos repartían la comida a las viudas, la palabra de Dios no estaba siendo consultada, ni se estaba orando, ni se estaba buscando a Dios, ni se estaba ayunando, no se estaba haciendo nada. Y entonces a la hora de dar la palabra que es ropa para nosotros, a la hora de dar la palabra que es luz para nosotros, no habría palabra. No habría palabra. Y si no hay palabra, no hay fundamento. Y si no hay palabra, tropezamos en el camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Pero eso es lo que el diablo quería hacer a la final. Dijo, voy a poner a chocar estos raza contra raza. Entonces así todos los apóstoles que pasan solo encerrados de rodillas orando y leyendo la palabra, los voy a tener que sacar del cuarto. Igual que nosotros, ¿verdad, hermanos? Que solo de rodillas pasamos. ¡Ja! O igual que la iglesia, que solo de rodillas pasa, leyendo y orando para tener la palabra. No. Si hoy la mayoría de nosotros los pastores pasamos tonteando todo el día. Es la verdad. Parecemos ejecutivos a saber de qué, porque de Dios no somos. Es decir, que nosotros pasamos ocupados desde que nos levantamos. Lo primero es: quiero comer. Porque eso sí, el hambre no se les quita para nada a estos hermanos.
Luego viene lo otro, lo complementario. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que el diablo los empieza a llamar por el celular, porque eso sí no lo podemos soltar. Entonces empieza a entretenernos. Mire, hermano, podría venir que se cayó un tornillo de la lámpara de aquel no sé qué, que mire, hermano, que quería que me hiciera un favor, que fuera allá a la imprenta, que mire, hermano, que fuera por favor allá a cortar el monte, que mire, hermano, por favor, que fuera para allá, por hermano, mire, por favor, que fíjese que necesito, fíjese, hermano, que necesito, por favor, que me vaya a buscar, fíjese, hermano, que necesito, y fíjese, hermano, por favor, vaya a ver si me consigo un chucho por allá que necesito porque me lo gaste de cuidar. Y fíjese, hermano, que necesito que por favor, mira, y aparte de eso, la mujer que tiene, espérense, aparte de eso, la mujer que tiene le dice, mira, andas de tal cosa, andas para allá, te vas para allá y regresas a la 1, te quiero aquí, por favor, y a las 2 de la tarde me venís a traer, y a las 4 te vas para allá. Aparte que tenés que cuidar al niño, cambiarlo, le das la pacha que ya vengo. Estamos fregados, hermano. ¿Cómo vamos a crecer así? Si estamos ocupados en mil tonterías, menos en la palabra de Dios. Bueno, si hay hermanos pastores que saben más de computación que de la Biblia, porque solo sembrados pasan ahí. Ellos creen que están haciendo un bien, es el diablo que los tiene atados. Hay hermanos pastores que saben más de cualquier otra basura y cualquier otra filosofía que la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder mantener ese espíritu de desarrollo, de avance, de hermano, de rompimiento, de crecimiento, de multitudes, de multiplicación, de añadir cada día a los que han de ser salvos? Si nosotros hemos entrado en otra etapa, y entonces aquí donde los discípulos vieron venir al diablo, cuando se estaban peleando las griegas contra las judías, ellos veían diablos que saltaban el uno contra el otro. Dije, no, momento, dijo Pedro, no podemos nosotros dejar la palabra y la oración. Entonces ahí es el fundamento para nosotros. Nosotros debemos de tener la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que este mundo será quemado y destruido, y que nos ha puesto en esta tierra para ser luz y sal de esta tierra, para que sean salvos los hombres. Porque pronto está el día cuando el juicio de Dios cae sobre las naciones. Y entonces, hermanos, ¿dónde irá esta pobre civilización humana si la iglesia misma no la pudo alertar? Porque había abandonado la palabra de Dios. Cuando uno piensa en su mediocridad como creyente y su mediocridad como ministro, uno solo atribuye a esta realidad: he dejado de orar y he dejado la palabra. No hay otra razón. Porque uno lo que dice es: no, Dios nos va a bendecir, hermano. Pero eso cualquier diablo lo puede decir, pues. No, es que el punto es no dejar la palabra ni la oración. 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 No dejarla. Porque es una tentación del diablo y es una operación del diablo que nosotros no tengamos inspiración divina. Y aquí finalizo con el segundo aspecto. ¿Cómo qué? ¿Cuál es el tema, hermano? Dígaselos otra vez. ¿Cómo solucionar el problema? ¿Qué problema? El problema que impide el crecimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que está impidiendo el crecimiento de la iglesia? Bueno, que no dan ganas de oír al líder que nos han puesto en la reunión. Que no dan ganas de oír al pastor que, hermano, va a predicar el hermano o el hermano. El hermano. Ahí nos vemos, hermano. Sí, lamentablemente así es. ¿Va a predicar el hermano o el hermano? Dicen, no, si el hermano, no, el otro hermano. Yo me tengo que ir, me acordé que tengo una situación, voy a ir. Ya no les da gana porque no hay palabra. No hay
hay inspiración, no hay nada. ¿Qué ganas van a hacer o dar de oír humana palabra? Entonces aquí no podemos dejar la palabra. Los que somos predicadores de esta iglesia debemos leer la Biblia desde la mañana hasta la noche y de rodillas. Va pues, de rodillas. Suena bonito y dicen amén ellos, pero que lo hagan, esa es otra cosa. Porque sí que a la hora que lo ponen a uno aquí, uno grita, se relincha, patea, muerde, y toda la gente dice, ¿y este hermano qué se cree? Y él cree que está hablando palabras inspiradas. Los apóstoles se dieron cuenta que adentro era un gran peligro y que querían que ellos salieran de su recinto privado para atender lo material de la iglesia, cuando ellos fueron puestos para orar y ayunar y leer la palabra. Así que, hermanos amados, cuiden a los pastores, porque no somos para siempre. ¿En qué sentido me refiero a que los cuiden? Cuídenlos para que ellos tengan la oportunidad de estar encerrados todo el día orando y leyendo, para que cuando ustedes vengan, ellos tengan poder en las manos para sanarlos. Que cuando ustedes vengan, ellos tengan la palabra de Dios en sus labios para bendecirlos. Pero ¿qué pasa si no han habido cuidado de ellos? Si no se les ha encaminado, como dice Pablo, encaminadle. No se les ha dado lo necesario ni siquiera para vivir. Entonces es importante cuidar a los hombres de Dios para que ellos verdaderamente estén sometidos a Dios. Por eso es que ustedes han visto que la iglesia al principio, o esta la católica romana, tenía ¿cómo se llaman esos? Donde se encerraban, enclaustrados, monasterios, y pasaban encerrados. No se puede hablar, solo orando y leyendo, orando y leyendo, orando. Es cierto que el diablo los engañó con la idolatría y todo eso, pero el principio no era incorrecto. Los creyentes de hoy, los ministros de hoy, somos demasiado botarata y demasiado mundanos y demasiado, hermano, llenos de entretenciones. ¿Cómo va a creer usted que nosotros vamos a estar entretenidos en algo que no sea la verdad divina? Ahora, el segundo aspecto para prevenir este estancamiento, el avance, la multiplicación, es, hermanos, sencillamente un elemento que ya lo hemos metido en otras oportunidades, y es, hermanos, que se nombre personas que puedan asistir o que sean el brazo físico de la verdad espiritual, que sean, hay personas que atiendan, que hagan funciones que son necesarias también dentro del cuerpo. Entonces aquí se pidió que hubieran 7 diáconos, pero que tuvieran ciertas características para poder desenvolverse en la atención de las necesidades. Aquí entonces, como hermanos, como fueron llamados teniendo ciertas características. Esto es importantísimo, se lo he mencionado a los hermanos pastores. Pero desde todos, diáconos, diaconisas, comité de apoyo, comunicaciones, sala cuna, maestros, todos deben de tener características para que esto no se detenga. Porque si, por ejemplo, una persona que ocupa un cargo dentro de la iglesia, un líder, un supervisor, no es lleno del Espíritu Santo, no conoce la palabra, no tiene buen testimonio, hermano, no es lleno de sabiduría, lo que va a ocurrir es de que nosotros mismos estamos deteniendo el avance de la obra. Entonces, una de las maneras en las cuales nosotros debemos de saber que no vamos a detenernos es cuando los ministros que apacientan las iglesias están consagrados a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a la oración y al ayuno mismo. Y luego será cuando cada persona líder que va a ocupar una función en la iglesia sea un hombre de Dios y una mujer de Dios, que sea lleno del Espíritu,
Que no sea una persona que tenga mal testimonio ni no tenga sabiduría, sino una persona que sea de Dios completamente. Y es así como la iglesia, dice la Biblia, que hermanos, en el verso final del capítulo que hemos leído, el capítulo 6, versículo capítulo número 6, versículo número 7, dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es decir, que había un desarrollo, un crecimiento, tanto porque se había mantenido la iglesia en la palabra, como también se había mantenido, hermano, que las personas que manejaran los asuntos de la iglesia fueran personas con testimonio para la gloria del Señor. Hemos finalizado prácticamente. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias por esta lección breve para mantener el crecimiento, el avance, el desarrollo en tu casa, Señor. Ayúdanos a cada uno de los líderes, ministros, pastores, a nunca sacrificar tu palabra ni el tiempo que nos has dado en otras cosas, sino en tu palabra, Señor. Y asimismo, Padre, que los que han de servir en tu casa sean hombres y mujeres con un testimonio que pueda ser probado, hombres fieles y mujeres fieles, para jamás detener el avance de tu gloriosa obra. Pedimos, Señor, que el número de los discípulos se multiplique. Pedimos, Señor, que el número de los creyentes se aumente más y más. Pedimos, Señor, que haya gran salvación para esta ciudad y para esta nación y para las naciones de esta tierra. Usa tu iglesia, usa tus ministros, usa tu pueblo, para que podamos, Señor, llevar tu palabra a las naciones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Puestos de pie, hermano. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.